Vamos a ver y escuchar al doctor Andrés Barreda Marín, investigador del CONACYT, encargado de este estudio sobre las zonas de emergencia. 60 serían en total. Veamos y escuchemos. Claro, ¿cuáles son zonas que tienen contaminación pero que no es tan grave? Pues cualquier zona, digamos, por ejemplo, una mina en donde se esté contaminando con digamos, una afluencia de tóxicos, de metales pesados en los ríos, pero ese es el único proceso de contaminación. Es muy diferente, por ejemplo, si se trata del río Sonora. Primero, porque el río Sonora no recibe aguas contaminadas de una mina, sino recibe aguas contaminadas de muchísimas minas. El principal centro minero en México es Sonora. Y el río Sonora es el principal río que recibe agua de muchas vertientes. Ahora, esas aguas contaminadas llegan hasta Hermosillo. Y ahí se mezcla la contaminación de la extracción minera con la actividad industrial. Y saliendo las aguas de Hermosillo, estamos en una zona agroindustrial de alto uso de agroquímicos, pero también es una zona en donde hay muchísimas megagranjas de cerdos. Entonces ya tienes ahí ese tipo de convergencia. Entonces, claro, si tomamos la cuenca del río Sonora, es propiamente una resa, porque se da esa superposición de procesos. Por ponerte el ejemplo de Sonora, que es un ejemplo muy estudiado por los propios investigadores de Sonora y también denunciado. ¿Cuántas resas estimamos que existen en México? Yo pienso que hay alrededor de 60. No quiere decir que todas están en el mismo nivel, ¿no? Unas más, unas menos. No hemos hecho todavía no tenemos un criterio homólogo, porque es muy complejo el problema, como para compararlas unas con otras y decir qué grado de gravedad tiene cada una frente a las demás. Bueno, pero es muy notable la diferencia en el rango de 60, de unas que son terribles, como el Salto, Jalisco, que es uno de los peores lugares de México, como podría ser la región tolteca, que es esta frontera entre el sur de Hidalgo y el norte del Estado de México, conformada por los municipios de Tula, Atitalaquia, Atotonilco, estos tres en Hidalgo, y Apasco, en el norte del Estado de México. Pero es una sola zona, podríamos decir, es el sur del Valle del Mezquital. Otra zona muy grave es esta frontera industrial entre Tlaxcala y Puebla, o también podríamos ir al norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene pues lo que queda, lo que resta de la petroquímica mexicana, que en su momento pues fue el complejo petroquímico más grande y más importante de toda América Latina, y que se vio muy deteriorado durante el neoliberalismo, pero no solo, digamos, económicamente o en materia de inversión, sino en materia de seguridad. Entonces es un lugar de explosiones de ductos. Claro, fue evidentemente objeto de huachicoleo, pero el huachicoleo es uno de los factores más graves de altísima contaminación.